Buenos días. Hoy vamos a ver en esta clase cómo preparar el control de lectura a sangre fría, considerando como contexto la presentación que yo subí ayer al aula y que compartí con ustedes, donde de alguna manera vamos a partir de la base que a sangre fría es un reportaje novelado. Por eso yo ayer les explicaba cuáles eran las características del reportaje novelado, cuál era su origen, sus antecedentes, porque lo que nos interesa ahora de cara a la prueba es que ustedes puedan analizar y distinguir, por ejemplo, qué elementos son los que provienen del reportaje y qué otros elementos provienen, por ejemplo, de la novela. Por eso decíamos que la definición que daba Albert Chillón de un reportaje novelado es la simbiosis entre reportaje y novela, donde, por ejemplo, vamos a partir por ese elemento que ustedes tienen que empezar a buscar ejemplos de qué tiene de reportaje este texto. Entonces, decíamos y veíamos ayer en la presentación que el reportaje se basa en una característica que es el documentalismo científico. Y para eso utiliza y trabaja muy bien con las fuentes. Entonces las fuentes las vamos a definir de dos tipos. Por una parte tenemos las fuentes vivas y por otra parte vamos a tener los documentos que utiliza el periodista, en este caso Truman Capote, para construir y diseñar este reportaje novelado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tomar el libro. Yo voy a recoger acá el libro que está en formato PDF, donde, por ejemplo, eh, Truman Capote ya en la primera hoja dice agradecimientos, dice: todos los materiales de este libro que no derivan de mis propias observaciones han sido tomados de archivos oficiales o son resultado de entrevistas con personas directamente afectadas. Entrevistas que con mucha frecuencia abarcaron un periodo considerable de tiempo. Con estos, como estos colaboradores están identificados en el texto, sería redundante nombrarlos. Sin embargo, quiero expresar mi gratitud formal, ya que sin su paciencia y su cooperación, mi tarea hubiese sido imposible. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, y es lo que hizo Truman Capote, que se entrevistó con todos los habitantes del pueblo donde ocurren los acontecimientos. Entonces, en ese sentido, fue un trabajo muy exhaustivo. De hecho, se dice que Truman Capote estuvo 5 años trabajando en este libro. Y de hecho, cuando lo va a publicar, lo va publicando, por eso tiene 4 capítulos en 4 entregas que se realizan en la revista New Yorker. Entonces, cuando hablamos de fuentes vivas, son todas las conversaciones que tuvo el periodista y que aparecen claramente citadas en este texto, en este relato. Entonces, es importante para que no lo confundan con los documentos, que por otro lado son todos aquellos textos. Por ejemplo, de hecho, vamos a ver que Truman Capote investigó a partir de informes judiciales, informes psicológicos y psiquiátricos de los asesinos de Perry y de Dick. Y también, por ejemplo, todo el juicio, había informes a propósito de cómo se desarrolló este. Además, recurrió a muchos textos periodísticos que aparecen citados. Yo no se los voy a mencionar porque esa va a ser la tarea de ustedes para preparar esta prueba. Buscar, por ejemplo, los fragmentos extraídos de la prensa de Kansas, del poblado donde ocurrió este asesinato a sangre fría. Y entonces hay incluso citas de programas de radio, por ejemplo. También otro elemento que es fundamental para construir este reportaje novelado fue todo el trabajo que hizo con otros documentos, como por ejemplo son
diarios de vida, incluso hay una suerte de autobiografía de uno de los personajes principales, entonces incluso cartas, eso es tremendamente importante, las cartas que se recopian fragmentos y se citan textual allí en la obra a propósito de, eh, por ejemplo, el padre a su hijo, la hermana de Perry que le escribe, entonces, lo interesante es ver para qué se utilizan estos documentos, con qué fin. Ahora, eso sería entonces el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, extraer o marcar citas, ejemplos que sean, por ejemplo, de fuentes vivas por una parte, aparecen muchísimas, porque se dice que eh, Truman Capote entrevistó a todos los habitantes del pueblo de Holcomb y también, por otra parte, los documentos. Aparecen muchos, o sea, yo les mencioné solo algunos, pero hay muchos documentos que aparecen citados en el libro. Ahora bien, eso es entonces lo que tiene de reportaje, ¿de acuerdo? Ahora, respecto de la novela, yo les decía ayer que una de las grandes influencias que tiene Truman Capote es del realismo francés. Se dice que incluso eh, como empieza es muy parecido a la novela de Flaubert, Madame Bovary. Después ya se los voy a leer para poder ejemplificar un aspecto de este tipo de narrador. Entonces, cuando hablamos de qué tiene de novela, tenemos que pensar en tres elementos fundamentales. Por una parte, van a ser los narradores, qué tipo de narradores, por ejemplo, si hay un narrador omnisciente, acuérdense que la definición de narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo, que incluso sabe lo que piensan y lo que sienten los personajes. Y a su vez tenemos un narrador, también hay de ese tipo de narrador en primera persona. Entonces cuando, por ejemplo, tenemos que se recoge un diario de vida donde aparece la narración en primera persona de uno de los personajes, claro, ahí vamos a tener la narración en primera persona. Entonces, por ejemplo, es muy sim simbólico o representativo como parte este texto, este reportaje novelado. Dice, el pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá, a más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado. El campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos blancos, silos que se alzan con tanta gracia como templos griegos. Son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Cuando ustedes, por ejemplo, lean este fragmento, se van a dar cuenta, si es que lo tienen a la vista, por ejemplo, que es muy parecido a el inicio de Madame Bovary de Flaubert. Entonces, de hecho, es este narrador, insisto, que lo sabe todo, que narra en tercera persona y que toma una cierta distancia. Pero para lograr ese efecto de saberlo todo, efectivamente, el autor, en este caso Truman Capote, tiene que haber hecho un proceso de investigación muy acucioso para poder lograr ese efecto de saberlo todo, por ejemplo. Otro elemento que vamos a considerar que proviene de la literatura son, por ejemplo,
los tiempos del relato. Entonces es muy interesante darse cuenta cómo este texto es narrado. Si ustedes se van dando cuenta, existe el paralelismo. Es decir, por una parte se van relatando qué hizo la familia el Clutter el último día antes de que fuesen asesinados, y en paralelo se va relatando cómo fueron preparando Dick y Perry este asesinato, cómo se juntan, cómo van a comprar los elementos que van a utilizar para su crimen. Entonces, en ese sentido, también es importante, por ejemplo, considerar si el texto se narra en presente o, por ejemplo, si hay viajes al pasado. Esto es lo que se llama analepsis, ir al pasado y relatar cuestiones que ocurrieron, por ejemplo, en la infancia de los asesinos, por ejemplo. O incluso después se vuelve al presente, o incluso hay prolepsis, es decir, que se va hacia el futuro. Ahora bien, también decimos, y eso ustedes lo han escuchado, que se ocupan recursos cinematográficos como el flashback, que son viajes rápidos al pasado, o incluso racontos, que son detenerse un buen tiempo relatando un episodio del pasado. Entonces la idea es que ustedes pesquisen estos elementos de fracturas temporales para poder decir con qué fines se utiliza. Ahora bien, un tercer elemento respecto de los aspectos novelísticos es la caracterización de los personajes o la construcción de los personajes. Entonces nos vamos a preguntar, por ejemplo, qué rol cumplen los personajes. Entonces, respecto del rol, podemos decir que pueden ser protagonistas, antagonistas o coadyuvantes, por ejemplo. Ahora, obviamente tenemos claros que protagonistas son los asesinos, Dick y Perry, y en este sentido es súper importante que el rol de antagonismo no siempre lo cumplen personajes humanos. A veces ese antagonismo lo puede encarnar la sociedad. De hecho, se dice que lo que motivó a Truman Capote a escribir este reportaje novelado es de alguna manera poder caracterizar a ciertas personalidades, en este caso Dick y Perry, que se convierten en asesinos a sangre fría. Es decir, cómo es que ellos llegan a convertirse en a sangre fría. Entonces aquí el antagonista sería la sociedad, que de alguna manera lleva o permite que estos personajes se conviertan en asesinos sin escrúpulos, digamos. Por otra parte, es importante también, por ejemplo, preguntarse si los personajes son planos, es decir, que no cambian en el relato, que van a ser la mayoría de los personajes van a ser personajes planos, que no cambian en el relato. Y en el caso de los protagonistas, Perry y Dick son personajes redondos o complejos, puesto que de alguna manera el relato que hace Truman Capote es explicar cómo ellos se convierten en asesinos sin escrúpulos. Entonces, para ir cerrando, lo que a ustedes les toca ahora como ejercicio preparando la prueba es preguntarse, por ejemplo, qué elementos de ficción o de novela, que son sinónimos, tendría el reportaje novelado a sangre fría. O también preguntarse qué elementos de no ficción, es decir, del periodismo, tiene este reportaje novelado. Entonces, y vayan buscando citas y ejemplos para poder argumentar esta respuesta. Eso sería entonces lo que tenía yo que comentarles hoy día.